Buenas tardes, bienvenidos a Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y hoy día estamos conversando con Martín Monsalve Zanatti, investigador CIUP, jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico y coeditor del libro Historia Empresarial en América Latina, temas, debates y problemas, que realizó junto con Andrea Yuch y Marcelo Bukeli. Y justo vamos a conversar con él sobre este libro, ¿no? A raíz de su reciente publicación. Vamos a mirar el pasado para también tratar de entender el futuro. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, José Ignacio. Un gusto estar aquí contigo y a la espera de tus preguntas. Y efectivamente, lo que acabas de decir es casi la definición de historia. Es mirar al pasado con los ojos del presente para en realidad dilucidar cuál es el futuro. Es una disciplina utópica por naturaleza. Sí, y qué importante es la historia justo en estos momentos, ¿no? Tan trascendente para nuestro país, ¿no? Y Martín, hace poco se publicó pues Historia Empresarial en América Latina, temas, debates y problemas, justamente en coedición tuya, como mencioné, con Andrea Yuch y Marcelo Bukeli. Quisiera empezar esta entrevista preguntándote qué nuevos aportes trae el debate académico esta publicación y qué es la diferencia, digamos, de publicaciones anteriores. Muy bien. En primer lugar, lo que hace esta publicación es hacer una síntesis y poner al alcance de un público amplio lo que ya se ha investigado en historia empresarial, ¿no? En América Latina desde un punto de vista académico por más de 2 décadas, ¿no? Que se han hecho estudios muy sectoriales, muy de países, muy de tal empresa, de tal grupo económico, se han hecho ¿no? algunas interpretaciones sobre cuál es la naturaleza de grupos económicos, el rol de las familias y de las empresas familiares. Y entonces este libro lo que hace es recoger esas investigaciones por primera vez y ponerlas de manera en conjunto en un libro que haga una historia comparada. Y ese es el segundo punto que es importante del libro, porque presenta, ¿no? Una primera parte que son estudios de casos nacionales, que lo que tratan de darle es, por ejemplo, a un lector colombiano una idea básica de cómo funciona el sistema empresarial peruano de una visión de largo plazo, y ese es precisamente el mérito, la visión de largo plazo, ¿no? O sea, hay casos en el caso de México, Brasil, estamos hablando de casi 300 años, en los otros casos de 200 años, que les da una visión que les plantea, ¿no es cierto?, cómo es que estos países han desarrollado sus sistemas empresariales, pero esto además está combinado con una sección temática, que es la parte más novedosa, porque plantea temas nuevos, como por ejemplo la relación entre empresas, sostenibilidad y ambiente a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo esa ha sido una preocupación, no solo actual, sino también de principios del 20, ¿no? Y otro tema que a veces no se desarrolla cuando se ve este tema sobre empresas, que es la idea de violencia y empresa en América Latina. Se utilizan los casos de México y Colombia porque son los casos más fuertes en este sentido, ¿no? Las empresas han sido víctimas de violencia y las reacciones del empresariado frente a estas situaciones, ¿no? Este es un tema que es novedoso y muy importante, y también la relación de las mujeres y empresas, ¿no? Desde una perspectiva histórica. Y junto con eso se revisan desde nuevas perspectivas viejos debates, ¿no? Por ejemplo, la idea de las empresas familiares o familia empresaria, ¿no? En el libro se utiliza más la idea de familia empresaria, ¿no? Para distinguirla de la otra categoría que es una empresa familiar, la idea de los grupos económicos, las multinacionales y el efecto del transporte en las empresas, ¿ya? Y yo por último diría que la clave del libro es justamente que América Latina representa un laboratorio muy especial, ¿no? Para estudiar en el largo plazo cómo las empresas se desarrollan en un contexto de riesgo político y económico que es constante en la historia de la región, ¿ya? Entonces, en eso, digamos, eso contribuye no solamente a entender más América Latina, sino le puede interesar a gente de otras regiones, que es un caso muy especial en este aspecto de la región. Por supuesto, ¿no? Que en Europa, pues, y en los Estados Unidos hay mucha más estabilidad política y eso es tal vez la gran diferencia con América Latina, ¿no? Y sin duda alguna, pues, es un proyecto bastante ambicioso, pues condensa en un solo libro, en una sola publicación, pues, la historia de los grupos empresariales, como tú has mencionado, empresarios y familias de empresarios, pues, de todo este megacontinente, ¿no? ¿Cómo la historia comparada puede ayudarnos a entender el pasado de nuestros países? ¿Cuál dirías que son algunas de las principales similitudes y diferencias en la forma de hacer empresa en América Latina? A ver,
Primero, una de las cosas que Andrea Luch, Marcelo Uccelli, quien habla, y los demás autores, porque eso es un libro que tiene una recopilación, ¿no?, de varios autores, cada uno en su especialidad. Al hacer esta historia comparada, una de las cosas que creo que se gana es de estudiar cómo el sistema empresarial en la región se desarrolla en conjunto y que podemos comparar desarrollos similares y que además nos hace, por ejemplo, relativizar las cosas, no poner las cosas en términos binarios o no hacer este tipo de comentarios solo en Colombia, solo en Perú, esto solo pasa en Chile, ¿ya? Sino entendemos que primero pasa en la región, o sea, sí somos una región que tiene varias cosas en común y que además tiene cosas en común con el resto del mundo y con otras economías emergentes. Entonces, la visión comparada te permite ampliar el panorama, ¿no?, y salir de esta dicotomía binaria de unas cosas son buenas, unas cosas son malas, sino relativizar las cosas y ver las cosas en conjunto. En esa línea, los análisis comparados nos permiten entender, por ejemplo, cómo diversas instituciones afectan el desarrollo empresarial, ¿no?, y cómo pueden promover algún tipo especial de desarrollo empresarial. Por ejemplo, un ejemplo clave que está en el caso brasileño, que la legislación brasileña desde la colonia, luego en el imperio, y luego en la república y en todo el tiempo, es una legislación que promovía la propiedad familiar. Entonces, digamos, el desarrollo de empresas familiares, ¿no?, de la gran empresa familiar en Brasil, ¿no?, es una cosa que está ligada a la historia institucional del país. Y eso te ayuda mucho a entender, por ejemplo, si hay similitudes con Perú, si hay similitudes con Brasil, o sea, si existe esa misma cultura legal que favorecería, ¿no?, a un tipo de estructura empresarial sobre otra, ¿no?, sobre digamos, la corporación en este accionariado difundido, digamos. Bueno, hay una legislación que más o menos va creciendo y que empuja hacia ahí, ¿no? Entonces eso es muy interesante en el punto de vista comparado. O, por ejemplo, cuando haces estas comparaciones, permite ver cuál es la herencia, o sea, el peso de la herencia colonial, ¿no? Y te das cuenta, claro, México, Brasil y Perú es mucho más fuerte que los demás, ¿ya? Y se nota en los capítulos, por eso los capítulos de los otros países empiezan con la República. Claro, mientras los capítulos de México y Perú hacen relación a Brasil, a la colonia. Porque, digamos, México y Perú eran el centro de la colonia española y Brasil era la única megacolonia portuguesa, ¿no?, en América. Claro, son centros imperiales y entonces eso tiene un peso mayor en lo que va a venir después, ¿ya? Entonces eso es lo que te ayuda a hacer la historia comparada. Entonces, ahora, cuanto a las preguntas de diferencias, es una, por ejemplo, la continuidad de instituciones o patrones coloniales, que es mucho más fuerte en México y en Perú y en Brasil. La otra cosa que es interesante, que marca una diferencia, es el caso del desarrollo regional y el desarrollo de frontera, que en ese caso Colombia y México sobresalen. Porque en México tú tienes en Colombia tú tienes un tejido empresarial que está muy ligado a las regiones, ¿no?, a Medellín, a Bogotá, a Cali. O sea, es un tejido empresarial que es regional y al mismo tiempo nacional, cosa que no logra suceder aquí, ¿no? O sea, el desarrollo de la región sur o de la región norte no llega a consolidar, ¿no es cierto?, un tejido empresarial completamente independiente, por ejemplo, de la concentración que al final va a haber en Lima. Y en México tiene otra particularidad, que ese desarrollo regional del norte de México y la zona de Monterrey está ligada a la economía de frontera, ¿no? Y entonces está ligada a la economía de los Estados Unidos y explica mucho, por ejemplo, la expansión de Cemex y todo ese tipo, o sea, la construcción de las multilatinas mexicanas, que están muy ligadas a este espacio de frontera, ¿no?, que conducen bien. Entonces tú ves que en el caso peruano o en el caso chileno lo que tú ves es una centralización, ¿no?, o concentración del sector empresarial en Lima y Santiago, el tejido empresarial en estas dos ciudades. Entonces ahí marca una diferencia, o en Brasil en el sudeste, ¿no?, o en Argentina el eje Buenos Aires-Rosario. Y otra cosa que es interesante en las diferencias, y eso es por ejemplo el rol de la migración y la inversión directa extranjera, que es mucho mayor en Brasil y en Argentina que en los otros países, ¿no? Y las empresas, las multinacionales montan empresas, montan filiales ahí y entrenan personal ahí, ¿no?, que es personal que luego rotan a otros países. Claro, ¿no? Porque, digamos, son países con salida directa al Atlántico, ¿no? Entonces la ruta de inmigración debe haber sido mucho más directa que para llegar, pues, al Perú, que era, supongo, mucho más complicado en aquella época, ¿no? Claro, y además en Argentina hay condiciones especiales para la migración, porque
digamos, es toda la idea, o sea, Argentina encaja con la historia de Canadá y Estados Unidos, en la historia, ¿no? Dentro de la historia de Américas, de las Américas en general, en este estilo de migración. Entonces, la inversión directa es muy fuerte, se depende mucho, eso es otra diferencia. Y una diferencia que surgen recientemente, por ejemplo, es cómo algunos países desarrollan mejor unas empresas que otras, ¿no? O sea, por ejemplo, en Chile el retail. O sea, todos los países tienen empresas de retail, eso es una cosa básico de los grupos locales, ¿no? Entrar al retail. Pero Chile lo liga con finanzas, etcétera, y logra una expansión del retail que es interesante, ¿no? Que marca una diferencia con los otros países. Entonces, esas son las diferencias. Las semejanzas son la preponderancia de la empresa familiar, ¿no es cierto? O de la familia empresaria, ¿no? Y de la empresa familiar, ¿no? De los grupos económicos diversificados y de grandes empresas, ¿no? Que siempre locales, que están ligadas a sectores a veces primarios exportadores, pero también de bienes de consumo, ¿no? Y bienes de capital y servicios. Y la otra cosa que tienen en común es este gran desarrollo de pymes, pero con poca empresa mediana, ¿no? Que es una característica también de la región, ¿no? Hay un fuerte tejido de empresa mediana. Hay más, claro, ahí hay diferencias por países, ¿no? O sea, Brasil, México es una cosa muy distinta, Colombia y Perú en ese aspecto, ¿ya? Pero esas serían más o menos las semejanzas. Obviamente los mercados de capitales no tienen problemas, no son muy desarrollados, es otra semejanza de la región, y los riesgos políticos y económicos son altos, ¿no? Que es una de las características de la historia empresarial regional. Claro, qué interesante, ¿no? Y pasemos ahora a hablar un poco sobre el Perú, ¿no? Nuestro país, durante su existencia republicana, pues ha transitado por diversos sucesos críticos. Hemos tenido eventos bélicos como la Guerra del Pacífico, la guerra con el Ecuador, dictaduras de derecha, dictaduras de izquierda, terrorismo, epidemias, pandemias ahora, ¿no? ¿Cómo estos eventos han afectado a las empresas peruanas a lo largo de la historia? ¿Han traído, dirías tú, solo perjuicios o también algún beneficio? Ya, a ver, sí, esa es una pregunta interesante y que en todo caso ayuda a entender también particularidades del caso peruano, ¿no? Que no es un caso donde tenemos pocas empresas con 100 años. No nos creemos que son muchas, pero en comparación son pocas, ¿ya? Esa es la ventaja de la idea comparativa. Y nos hace referencia a un punto que es clave, que es el riesgo político, ¿ya? Que es la referencia. El riesgo político no solo tiene que ver con el gobierno, puede ser con conflictos, con guerras, etc. Y este riesgo político es mucho más alto, ¿ya? Y eso es una cosa que sí se trabaja en el artículo de Perú, justamente cuando el Estado tiene una debilidad institucional muy grande. Con debilidad institucional me refiero, por ejemplo, no tiene una burocracia civil profesional, no hay un servicio civil profesional, ¿ya? Que eso ningún país de la región lo tiene. Eso es un punto importante, ¿ya? En nuestro caso, además, los sistemas de educación, de justicia, de recaudación fiscal, de regulación, de salud, etcétera, han sido muy débiles a lo largo del tiempo. El de salud lo estamos viendo las consecuencias de tener un sistema fragmentado de salud. Entonces son fragmentados y débiles. Pero este riesgo se hace más alto en el caso peruano porque a pesar de esa debilidad institucional, ¿no? El aparato estatal peruano tiene una importancia muy fuerte en la economía, y esto es lo que yo planteaba que era como una de las herencias coloniales. ¿Por qué tiene esta herencia muy fuerte en la economía? Porque, por ejemplo, es dueño del suelo, del subsuelo, de los recursos naturales, y entonces afecta las inversiones, o maneja los subsidios, ¿no es cierto? Pone barreras de entrada, mercados laborales, etc. Entonces, tiene un peso importante en la economía a pesar de su debilidad institucional. Y entonces, cuando aparecen estas situaciones dramáticas, como por ejemplo la Guerra del Pacífico, la lucha de la Guerra de Independencia, etc., sí hay ciertas discontinuidades, ¿no? O sea, sí generan problemas. Y en estos problemas, ¿no? Algunos efectivamente pierden y otros ganan, pero lo que se genera, y eso es lo que hemos visto, es que se generan situaciones que en algún caso pueden parecer a lo que la gente comúnmente llama mercantilismo, o a lo que otro grupo de gente llama en otras situaciones cronicapitalismo o capitalismo de argolla, ¿no? Donde hay vasos comunicantes entre empresarios y Estado para conseguir barreras de entrada, ¿no? O subsidios y cosas por el estilo. Entonces no se aumenta la productividad, sino se aumentan ciertos beneficios. Eso ha pasado efectivamente a lo largo de nuestra historia, ¿ya? Y por eso uno de los libros más vendidos es el de la historia de la corrupción de Alfonso Quirós.
¿ya? Pero la razón por la que esto sucede es precisamente por lo que estoy describiendo. O sea, tienes un Estado que institucionalmente tiene una serie de problemas, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene un peso grande en la economía, y entonces esto genera vasos comunicantes entre empresarios y Estado, porque si no, no se puede sobrevivir. Esta es una idea, ¿no es cierto? Y explica la poca longevidad de las empresas, ¿no? Porque cada una de estas crisis económicas o políticas, obviamente desaparece alguna empresa, o alguna empresa es más golpeada que otras, o sea, ¿no? Pensemos en casos de ese estilo. Y luego hay otro problema, que este factor genera un impacto en los estilos de gerencia y de propiedad. Y aquí voy a poner un ejemplo para que se entienda. Desde la independencia hasta la crisis de 1873, se comienzan a desarrollar sociedades, ¿ya? Y estas sociedades poco a poco se comienzan a conformar como sociedades por acciones. Muchas de estas empresas ferrocarrileras, las primeras que hacen los ferrocarriles, son empresas con acciones. O sea, hay más de un socio, no es una familia. O hay más de una familia, digámoslo así. No hay bolsa, ¿no? Eso todavía no hay. ¿Ya? Se crean bancos, y estos bancos se crean con alianzas de varios socios a partir de casas comerciales. Y luego se diversifica esto hacia el agro, ¿no? Y entonces empiezan las primeras industrias azucareras, donde hay una familia que predomina, ¿no? Pero en general es una sociedad, ¿ya? Y es una sociedad con diferentes acciones. Pero la crisis de 1873, que es una crisis financiera mundial que es seguida por la guerra del salitre, ¿no? Son dos golpes muy fuertes económicos, ¿ya? Y estos dos golpes muy fuertes económicos rompen esa sociedad porque muchos empresarios quiebran, ¿no? El más famoso es Araconday, porque es un empresario que viene desde la colonia, llega hasta la República, ¿no? Y termina suicidándose porque pierde todo, ¿ya? Y parte de lo que pierde es Cayaltí, que se lo vende a los Arpilla, que eran sus socios, ¿ya? Entonces es interesante porque es el fin de un ciclo, el personaje. Pero lo interesante es que entonces, claro, al perderse esta sociedad y al no ver financiamiento, la familia se convierte en la base del autofinanciamiento. Y entonces la reconstrucción empresarial que se hace después de la guerra del salitre se hace a partir de la empresa familiar. Y ahí es donde la empresa familiar se convierte en una característica fundamental del tejido empresarial peruano. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es cómo la evolución del tejido empresarial peruano podía haber ido por un lado, que es más ligado a lo que nosotros conocemos de sociedades por acciones, etc. Y una crisis económica externa combinada con, ¿no es cierto?, con una guerra, ¿no? Cortan un proceso. Y después ya no vas a ver eso hasta los años 60 del siglo XX, ¿no? Que vas a volver otra vez a ver grupos de inversión y cosas por el estilo. Y al final terminan en grupos económicos, no en corporaciones, ¿ya? O sea, el proceso, digamos. Entonces, a tu pregunta, sí, claro, tiene un efecto muy grande por lo que acabo de describir, digamos. Un efecto, digamos, y eso es un efecto, ¿no? El efecto sobre la propiedad. Y sobre la gerencia, es que, por ejemplo, en la época grande esta del desarrollo dirigido por el Estado, que empieza con Leguía en 1919 y más o menos termina en 1990, casi todo el siglo XX, las políticas de los estados eran tan cambiantes, ¿no?, tan disímiles unas de otras, que tú tenías que tener una gerencia reactiva. O sea, no podías tener planeamiento estratégico, porque eso no iba a funcionar, ibas a quebrar. ¿Ya? Entonces lo que tienes es una gerencia reactiva, con mucha flexibilidad. Por eso el gerente es alguien de la familia, o un gerente profesional ligado a la familia, porque tiene que tener confianza. La confianza y el prestigio de esa persona son claves para que ambas partes confíen, y tiene que ser alguien que sea extremadamente flexible, que tener la capacidad de medir hacia dónde van a ir los gobiernos las medidas, y tener una estrategia diversificada de inversión para prevenir los riesgos, ¿no?, que puedan provenir de ciertas medidas del gobierno, ¿no? Si a alguno de estos gobiernos de desarrollo dirigido por el Estado se le ocurre promover más mercado interno, yo debo tener alguna industria, ¿no?, para conseguirla. Si se le ocurre promover más agroexportación, tengo que tener alguna inversión en agroexportación para poder sobrevivir. Y la otra cosa que hacen con estas estrategias de inversión, de tener un portafolio múltiple, es que a veces una empresa subsidia a la otra, ¿no? Hay transferencias internas. Entonces, resumiendo, o sea, lo que tú me preguntas es, efectivamente, estos cambios políticos, ¿no es cierto?, tienen influencia en la historia de cómo se construye la propiedad empresarial, el tejido empresarial, como el ejemplo que puse de la guerra del salitre y la crisis de 1873,
y tienen efectos en cómo se hace la gerencia y cómo se hacen las estrategias de inversión. Entonces, sí, qué interesante, ¿no? O, digamos, hoy por hoy estas áreas que son para contener emergencias y continuidad de negocio estarían full, en este caso, ¿no? Trabajando para ver qué hace el gobierno para adaptarse, ¿no? Y también sumamente interesante el hecho de que teníamos en el pleno siglo XIX una concepción de difusión de accionariado y de empresa mucho más similar a lo que hay en la actualidad, ¿no? Tal vez, no sé si se puede hablar de que hay un retroceso, porque es un tipo diferente de hacer empresa posguerra con Chile, preguerra con Chile, claro, pero digamos es menos, entre comillas, la idea moderna que la gente tiene de la empresa con el accionariado, la bolsa, en fin, ¿no? Claro, entonces, que no es, la historia no es lineal, ese es el asunto, va en zigzags. Exacto, ¿no? Y justamente hablando de estos grupos familiares que reconstruyeron, digamos, el empresariado posguerra con Chile, ¿no? Tradicionalmente en Perú, estos grupos se han encargado de dirigir, pues, algunas de las principales empresas del país, ¿no? Y hasta hoy, pues, el Grupo Romero, el Grupo Gloria, por ejemplo, también Intercorp, en fin, todos son grupos familiares, ¿no? Sin embargo, esta tendencia en los últimos años ha ido cambiando cuando estos grupos pues han abierto a personas expertas, ¿no? Que no son parte del grupo familiar y que vienen a gerenciar, a imponer un nuevo modelo en estas empresas, ¿no? ¿Cómo explicar a la luz de la historia esta transformación? ¿Todavía persiste el grupo familiar como eje de toma de decisiones en las empresas en 2021 en Perú? Ya, ahí voy a dividir la respuesta en dos, ¿no es cierto? Para poner un punto importante, o sea, la estructura de la empresa familiar y de las familias empresarias ha sido muy importante en el desarrollo de América Latina, ¿ya? Entonces, no hay que verlas como una desviación del desarrollo, digamos, normal de la empresa, que es lo que diría Chandler, ¿no? La idea de la corporación, el estilo estadounidense, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Alemania o en España, las empresas familiares también han sido claves. Y todavía existen las empresas familiares y son un componente muy importante del tejido empresarial, ¿no? Ahora, estas empresas familiares han sido fundamentales en el desarrollo del tejido empresarial, y no es que hayan tenido necesariamente una mala gerencia o eso, sino que han tenido gerencias que se adaptaban a los contextos, como los que he descrito, ¿no es cierto? O sea, en un contexto de incertidumbre, ¿no? Digamos, muy grande política, porque acciones de gobierno, me refiero al gobierno y al parlamento, no solamente al Estado, porque el parlamento es clave. La gente siempre piensa, cuando hablan del Estado, piensan confunden Estado con gobierno, ¿ya? O sea, los parlamentos en el Perú siempre han cambiado la legislación, siempre han hecho, o sea, con 2 cámaras o con una, han hecho lo que hacen ahora, ¿ya? Eso no es tan diferente, ¿ya? Entonces siempre han habido intereses particulares, en fin. Entonces las empresas familiares han servido porque, por ejemplo, eran la forma de hacer empresa en una situación de incertidumbre y en controlar información asimétrica. Y es una forma también de acumulación de capital y de autofinanciamiento, ¿ya? Porque no había un mercado de capitales grande. Entonces lo que quiero decir es que la actividad empresarial de estilo familiar ha sido extremadamente importante, no es una anomalía, sino es una cosa que además se puede hacer bien, y se hace bien, ¿ya? Y que pueden haber empresas que sean familiares y que tengan gerentes independientes, gerentes no familiares, ¿ya? Eso pasa en el Perú. En el Perú todavía la mayor parte de las empresas son familiares, ¿ya? Pero hay que distinguir, y esto es lo que hacen bien Paloma Fernández y Andrea Luz, ¿ya? Estoy alargando un poco, lo siento, la respuesta, quería ser más directo, pero quería resaltar porque esto es una contribución del libro, ¿ya? Que hacen Paloma Fernández y Andrea Luch, que es distinguir entre empresa familiar y familia empresaria, ¿ya? Y esto ayuda mucho. ¿Por qué? Porque a veces las familias en Latinoamérica abren varias firmas y las van perdiendo, las van recuperando, etcétera, pero tú las puedes seguir a lo largo del tiempo. Y entonces es una familia o un grupo familiar, ¿no es cierto?, que ha hecho una serie de negocios, y estos grupos familiares tejen negocios, ¿ya? Y que van cambiando. Y entonces transmiten información, transmiten conocimiento a las siguientes generaciones y son parte de esa evolución, ¿ya? Entonces esto sucede en casi todos los países. Entonces quería resaltar ese punto, ¿no?, de la diferencia entre empresa familiar, ¿no?, y grupo familiar.
porque a veces se confunden, ¿no? O sea, a veces sí es lo mismo porque es el grupo familiar el que está en la gerencia y el que está en el directorio, no tienen las dos cosas. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Esto ocurre más, empieza en el 2000 en realidad, a principios del siglo XXI. No quiere decir que antes no hubieran gerentes profesionales, ¿ya? Sí habían, pero eran gerentes profesionales muy ligados al grupo familiar, ¿no? Que el grupo familiar los conocía de alguna manera, eran muy amigos, ¿ya? Y después se vuelven parientes porque se terminan casando con gente del grupo, ¿ya? Entonces, claro, no es un gerente independiente, ¿ya? Pero sí un gerente profesional, ¿ya? El cambio más grande se da a partir del 2000 y tiene que ver con la estructura de las empresas del grupo y dónde están, en qué sectores están y quiénes son sus socios y cuáles son sus fuentes de financiamiento. Es decir, si tú quieres colocar bonos para financiarte, etcétera, necesitas un mejor gobierno corporativo en términos formales, ¿no es cierto? Entonces necesitas un gerente independiente, separar gerencia de propiedad para conseguir mayores inversiones, ¿no? Entonces, claro, comienzas a separar las dos cosas y tienes un gerente independiente. Eso no quiere decir que no hay una familia detrás, como estoy diciendo, es una familia empresaria, pero deja de ser empresa familiar, ¿no? Y comienza a convertirse más en corporación, pero es una de las empresas del grupo. Otra empresa del grupo puede estar manejada en estilo familiar. Entonces, lo que están haciendo los grandes grupos económicos peruanos es combinar diferentes formas de gerencia, de acuerdo al sector, ¿no es cierto?, y a los intereses del grupo. Y los intereses del grupo pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser porque resuelven problemas de sucesión, resuelven problemas de conflicto entre familias, o efectivamente que hay un sector que necesita un mayor dinamismo y que necesita expandirse hacia afuera, y no puede expandirse hacia afuera si no colecta capitales en una bolsa de valores que va a exigir determinadas condiciones, ¿no? Entonces va a cumplir con esas condiciones. Y entonces esto está pasando con mayor fuerza a partir de inicios del siglo XXI. ¿Eso quiere decir que no pasaba antes? No, en el libro no lo puedo tratar porque es un resumen de 300 años de historia, ¿ya? Ya vendrá el libro de historia empresarial peruana. Pero es un fenómeno que empieza en 1970 más o menos, ¿ya? Y que de alguna manera el golpe militar del 68 al 80 lo interrumpe por las estrategias ¿no? Por los asuntos o conflictos empresas, empresarios de Estado que hay en ese momento, pero ya algunas empresas comenzaron a contratar a algunos gerentes profesionales y es más, algunos de esos gerentes que fueron contratados en esta época son los que han dado el paso a crear las corporaciones que ahora conocemos y que han sido fundamentales en esa transformación, ¿no? De algunas de las empresas peruanas a convertirse en corporaciones. Han sido precisamente esos gerentes que fueron contratados como un experimento, digamos, ¿no? Por los grupos económicos en los 70s, ¿ya? Que ahora están en proceso de jubilación, supongo. Qué interesante, ¿no? Y justamente, digamos, pasemos pues de la gran empresa familiar con una gerencia profesional a la pequeña empresa, ¿no? Y el Perú es conocido por todos, además, ¿no? Es como parte de la narrativa del Perú como el país del emprendedurismo, el país de los emprendedores. Sin embargo, ¿no? También eso tiene un lado no tan bueno, que es que es un país donde campea la informalidad con tasas que eran superiores al 70% de informalidad pre-pandemia, ¿no? ¿Cómo estaremos hoy? ¿Cuándo se harán los próximos análisis, ¿no? Dentro de Latinoamérica, ¿es el caso peruano particular en este sentido? ¿Qué nos ha llevado a alcanzar niveles tan altos de informalidad en el ámbito empresarial? Bueno, no es un caso particular, tal vez las cifras sean particularmente altas, pero también existe un alto grado de informalidad en Colombia, en Brasil, ¿no? En México, etc. O sea, en eso no estamos tan distintos, digamos, del resto de la región, ¿ya? Y eso es una deuda pendiente de la historia empresarial, tengo que decirlo, ¿ya? Porque es muy difícil de seguir. O sea, el tema de la microempresa, ¿no? De la pequeña empresa, es más un tema, digamos, actual y llevado por economistas, ¿no? Básicamente por, digamos, gente de empresariales, ¿no? Pero no por historiadores. O sea, no hemos entrado todavía al reto. Justamente en el libro decimos, vamos a seguir la línea narrativa por la gran empresa, ¿ya? Entonces sí, es una deuda de la historia, digamos así, de la investigación histórica con esta de la pequeña y mediana empresa. Pero lo que yo te puedo decir, digamos, es que, claro, uno de los problemas que uno ve rápidamente cuando hace historia empresarial y la compara con otros países
¿ya? Y con países que ya han alcanzado desarrollo, ¿ya? Porque justamente una de las cosas que hacen en mi historia empresarial es la comparación constante con diferentes países, ¿no? De diferentes partes del mundo, es que te das cuenta que no hay un tejido de empresa mediana en América Latina en general. O sea, no, digamos, la micro, pequeña y mediana industria en el país representa casi el 99% de las empresas en el Perú, eso es altísimo, ¿no? Pero de ese porcentaje, ¿no? 96 son microempresas, ¿no? ¿no? Casi 90% son microempresas, ¿no? Otro tanto son pequeñas empresas y mediana empresa no llegas ni al 1%, ni al 2%. O sea, hay más grandes empresas que medianas empresas. Entonces, ese es un detalle que te explica una de las cosas de lo que la gente llama la trampa de los países de ingresos medios, que no pueden desarrollar un tejido empresarial de la mediana empresa, ¿no? Que es una mediana empresa que además da trabajo y que suele ser formal, entonces paga cosas, etc. ¿Ya? Entonces, eso es un punto que a mí me parece importante. Ahora, estas pequeñas microempresas, etcétera, siempre están en comercio, servicios, ¿no? Algún tipo de manufactura, algún tipo de construcción, en agropecuario, o algunas en minería, ¿no? Pero ya tendrían que ser entre informales e ilegales, ¿ya? Hay de las dos, ¿ya? Y en pesca. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay problemas institucionales que yo no voy a describir, esos no voy a describir, que son los que tienen que ver con impuestos, problemas de contratación, etcétera, que son los que normalmente han trabajado casi, ¿no? Se ha trabajado bastante desde el punto de vista de economía. A mí lo que me llama la atención, comparando, por ejemplo, con otros lugares del mundo, donde, por ejemplo, un microempresario quiere ser formal, ¿no? Y lo que hace es registrar su empresa, ¿no? Como sociedad anónima, y él como empleado o ella como empleada de la empresa. O sea, no solo todo lo hace formal, sino que además se contrata a sí mismo como empleado de la empresa. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere acceder a la seguridad social. Claro, porque si no, no podría acceder a la seguridad social. Por ejemplo, si estás en España, no podrías acceder a la seguridad social. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una contraparte de informalidad que tiene que ver con los servicios básicos que el Estado no está brindando de manera adecuada. O sea, ¿cuáles son mis ventajas en términos de red de protección social, siendo formal o siendo informal? ¿No? Claro. Lo que los economistas llamarían un incentivo perverso, ¿no? Claro, entonces, eso a mí me parece que es un tema para analizar, ¿no es cierto?, desde una perspectiva histórica, así, de ese estilo. O sea, en realidad, claro, ¿cuáles son qué marca la diferencia? Si tú ves a una persona que pone un pequeño restaurante en un pueblo, ¿no? En un pueblo en España, o sea, pone un pequeño restaurante, lo primero que hace es la razón social, paga sus impuestos y se emplea, ¿no? Porque luego va por jubilarse. Claro. O sea, y entonces eso es importante porque esa seguridad además te permite arriesgarte un montón de cosas, porque sabes, por ejemplo, y esto lo hemos aprendido con la pandemia, que no lo vas a perder todo. ¿No? O sea, tú tienes que tener un exceso de ahorros porque tienes que prevenir, o sea, si eres un microempresario, o sea, tienes que tener exceso de ahorros porque tienes que prevenir situaciones inesperadas de riesgo. Claro, pues aquí estamos en una situación muy precaria en el Perú, ¿no? Pero todo esto o sea, yo lo planteo, esto es más como una especie de opinión y de planteamiento que hago al aire porque no porque lo haya trabajado. Lo que sí hemos trabajado con David Wong son ejemplos de empresas medianas, él es el experto en empresa mediana familiar, y veíamos ciertos problemas de la constitución de empresas medianas porque en Nueva Zelanda, porque les cuesta mucho trabajo, ¿no? Conseguir una ventaja competitiva, les cuesta mucho trabajo el acceso a crédito, o sea, sí hay una serie de condicionamientos económicos también que impiden el crecimiento de una empresa mediana formal, ¿no? Yo he planteado esto porque me parece que también es un punto interesante para investigar. Como te digo, eso es una deuda de la historia, o sea, no hemos hecho investigaciones en ese punto. ¿Ya? Lo que estoy dando son solamente mis impresiones en términos comparativos, donde sí se han hecho investigaciones y ese tipo de cosas salen rápidamente.
Comprendo, ¿no? Y ya para, digamos, acercarnos un poco más a la coyuntura que estamos viendo actualmente, cada 5 años en Perú escuchamos, pues, en el periodo de elecciones que se debe industrializar al país, ¿no? Siempre algún o algunos candidatos dicen, el Perú debería industrializarse, ¿no? Deberíamos tener industria, etcétera, etcétera. Objetivo, pues, que en 200 años de vida nacional no se ha podido lograr, hay que ser francos. ¿Por qué en el Perú no hemos podido alcanzar la tan ansiada industrialización? ¿Es responsabilidad de nuestros grupos empresariales o es responsabilidad del Estado? Bueno, en realidad tiene que ver con la dinámica económica, ¿no es cierto? Y tiene que ver, o sea, digamos, tiene que ver con muchos actores, pero en primer lugar lo que hay que decir es que en el Perú nunca había una política industrial consistente. ¿Ya? O sea, nosotros no hemos tenido como el caso de Chile, Colombia, Argentina, México, Brasil. O sea, justamente eso fue uno de los problemas para armar este libro. ¿Ya? Era muy fácil saber cuándo había empezado la política industrial en todos los demás países y era muy difícil saberla en Perú. ¿Ya? Por eso usamos el término desarrollo dirigido por el Estado, porque eso sí funcionaba. ¿Ya? ¿No? O sea, Bulmer Thomas, Rosemary Todd, un montón de historiadores económicos, ¿ya? Bertolo Ocampo, todos señalan que Perú es un caso extraño, porque teniendo los recursos, siendo un país de ingresos medios, no se hubiera dado el caso similar al de Chile, similar al de Colombia, que opta por políticas industriales. ¿Ya? Primero de manera práctica, o sea, en la práctica, que se hacen a partir de 1919, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y a partir de los años 40, ya con una teoría, ¿no? Que es la industrialización por sustitución de importaciones, que termina abandonándose hacia los años 60, curiosamente cuando nosotros la hacemos. Como ya todo está saliendo, ¿ya? Llegamos tarde, digamos. ¿Ya? Entonces, o sea, las políticas nunca han sido consistentes, ese es un punto, y eso lo ha trabajado Franco Lobo y también lo ha trabajado, por otro lado, Carlos Contreras, ¿no? O sea, por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? Se crean bancos de fomento, se crea el Banco de Fomento Agrícola, se crea el Banco de Fomento Industrial, el Banco de Fomento Minero, pero esos bancos de fomento en realidad se generan como subsidios a grupos económicos, ¿no? Digamos, y como subsidios a los bancos locales, porque claro, ¿qué pasa cuando una empresa industrial no funciona, no puede pagar sus cuentas? El banco privado se la pasa a la banca de fomento. Le pasa la cartera a la banca de fomento. Entonces, en la práctica, la banca de fomento no está desarrollando la industria, sino lo que está haciendo es subsidiando a un banco privado, quitándole un mal crédito. ¿Ya? Y entonces se generan las situaciones que yo mencionaba antes de este capitalismo de argolla, ¿no? O de privilegios a partir de esto. Entonces, las políticas industriales en el Perú nunca han sido consistentes en ese sentido, entonces han sido parte de las negociaciones, ¿ya? Entre grupos empresariales y Estado por conseguir cosas, ¿ya? O han sido parte de las negociaciones entre el Estado y grupos económicos o élites locales, como por ejemplo los parques industriales de los años 60. ¿Ya? Casi cada región le creas un parque industrial, a pesar de que solo había uno, que era el Arequipa, el que tenía posibilidades de desarrollarse, ¿no? Y en menor medida el de Trujillo. Pero claro, es como la aspiración máxima. A cada departamento en esa época tenías que crearle un parque industrial, porque si no, o sea, es una cuestión de negociación política, ¿no? Con la élite local. Y entonces la política industrial se usaba mucho de esa manera, como una negociación política. ¿Ya? Entonces, claro, no se logran los efectos deseados. El único momento fue el 63 al 73, donde hay una política industrial, pero que se hace en base a empresas estatales y terminó mal, ¿no? Porque, o sea, por razones que son muy largas de explicar, que son bastante complicadas, que tienen que ver desde la gerencia hasta el financiamiento, ¿ya? No terminó bien, pero ese es un punto importante. Lo otro que yo quería resaltar y que no se estudia mucho, ¿no? Y que eso es parte de lo que te digo que otras personas están haciendo, como Franco Lobo y Carlos Contreras. Carlos Contreras lo ha hecho y Franco Lobo lo está haciendo. Es que cuando hay estos booms exportadores, sí se crean efectos encadenados. Y se crea una industria alrededor del sector exportador. O sea, por ejemplo, todo el mundo habla de que sí, exportábamos azúcar y nada más, pero había una industria del azúcar, de la producción, refinamiento, etc. ¿Ya? Tal vez no era lo más tecnológico que tenía, había un atraso tecnológico, ¿ya? Correcto, pero sí hay una industria, o sea, sí hay un efecto encadenado, y ese efecto encadenado generalmente no se favorece, ¿ya? Entonces, esto es una de las cosas extrañas de las políticas, digamos, de industria del país, ¿ya? Ejemplo pasa con la minería, por ejemplo, eso es lo que ha trabajado Carlos Contreras, cuando se recupera la minería después de la guerra del salitre,
se recupera a partir de la minería de plata, ¿ya? Luego va a haber el cambio a cobre. Pero los mineros peruanos que hacen eso, los empresarios mineros que hacen eso, inventan cosas sobre fundiciones, etc. Es todo un trabajo que hace Carlos Contreras, de cómo inventan para fundir mejor la plata, ¿no? Refinarla mejor, poder venderla mejor. O sea, sí hay efectos encadenados. O sea, en casi todos los booms exportadores hay un efecto encadenado, ¿ya? Que luego se pierde cuando pasa el boom. Que eso es lo extraño, o sea, no es sostenible a lo largo del tiempo. ¿Ya? Ese es un punto que sí, nunca se desarrolla. Y la otra cosa que tiene que ver con tu pregunta, yo diría que lo que tendría que haber, digamos, y esto ya es, como decíamos, la parte utópica, es decir, analizando el pasado a la luz del presente y me proyecto al futuro, es que una política de desarrollo tiene que implicar diálogos entre Estado y sociedad civil. En esta sociedad civil incluimos a los empresarios, incluimos a los trabajadores, incluimos universidades, etc. Y tienen que haber conexiones de qué es lo que se puede hacer y hacia dónde queremos ir, ¿ya? Y que eso no hay mucho en la política peruana, ¿ya? Y que sí es un problema, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? Lo que decía algunos seminarios, no somos una economía de servicios que tienen que ver con bienes de capital, servicios tecnológicos, servicios que tienen que ver con turismo, etc. O sea, la parte de servicios la tenemos bastante bien desarrollada, ¿no? Y que tal vez a partir de esa parte de servicios podamos dar un desarrollo tecnológico. Entonces, tal vez haya que apuntar a políticas de desarrollo tecnológico que tengan que ver con esos sectores, ¿no? Y no estar pensando en industria pesada, que además ya en estos momentos no tiene sentido, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas, ¿no? Y además ligarlas a unas políticas de desarrollo regional, ¿ya? El diálogo, la falta de diálogo que yo siempre menciono entre universidad y sector privado es muy grande, ¿no? Entre empresas y sector privado. Esperemos que el próximo gobierno se ponga las pilas y dialogue con las universidades, con la sociedad civil, con las regiones, y que por fin podamos tener una política de industrialización coherente y adecuada, ¿no? Ojalá, por el bien de... Claro, pero como te digo, estas son, digamos, ¿no? Cosas, digamos, tal vez puede haber discrepancia con economistas, ¿verdad? Sí, y de acuerdo, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo es, digamos, lo que dijimos al principio, mirando del pasado, digo, o sea, esta ruta que hemos hecho nunca la hemos hecho coherentemente. Claro. Y consistentemente. Se dice que quien no conoce su historia, pues está condenado a repetirla. Dicho conocido, ¿no? Y repetido hasta la saciedad. Hoy tenemos, pues, dos candidatos con visiones antagónicas acerca de la forma de hacer empresa y también del rol del Estado en la economía, ¿no? ¿Qué reflexiones te trae la aplicación que ya hubo de ambos modelos, que ya conocemos, el que propone Pedro Castillo, el que propone Keiko Fujimori? ¿Qué reflexiones te trae la aplicación de estos modelos en el pasado en Perú? ¿Y qué podría suceder en un futuro cercano? ¿Cómo ha venido variando en los últimos años, ¿no? Esta situación? Yo tal vez enfocaría... O sea, esta pregunta es bastante interesante, ¿sabes? Pero no sé si yo la enfocaría de otra manera, pensándola como historiador, ¿ya? Y yo diría que en el Perú, como te dije, la historia no se repite porque los contextos son distintos, ¿no? Las coyunturas cambian, más bien, o sea, pero sin embargo nosotros tenemos esta idea que la historia constantemente se repite, tal vez porque nuestra historia va, como decía, como un zigzag, no va como un ferrocarril subiendo la montaña de los Andes, y ya entonces subimos, bajamos, cambiamos de rumbo. Pero una de las cosas que es clave, cuando tú ves, por ejemplo, lees los trabajos de Jeremy Alderman para Argentina, o de los de Taylor para Argentina, o otros países para ver, ¿no? El mismo problema que tenemos nosotros, o sea, cómo alcanzamos el desarrollo, ¿no? Una de las cosas que queda claro es que los países latinoamericanos en general no manejamos bien las transiciones. ¿A qué me refiero con las transiciones? El modelo es algo abstracto, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que tú tienes momentos, coyunturas económicas internacionales muy importantes. Por ejemplo, 1870, 1914, ¿no? Esa es la primera globalización, apertura de mercados externos, etc. Entonces tú tienes este flujo de venta de materias primas con el cual podrías desarrollarte. Argentina casi logra ser país desarrollado, no lo logra, pero Canadá sí. Y fue a través de la exportación de materias primas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron los canadienses que hicieron los argentinos? ¿No? Entonces, después comparas a los países andinos, que hay un trabajo de Bruno, Contreras y otros, ¿no? Cuando comparas trabajos andinos con los países andinos con los países nórdicos. Y tú ves que sí, efectivamente son exportadores de materias primas.
¿no? De madera, además de pocas, no tienen tanta diversidad. ¿Ya? Y sin embargo logran ser desarrollados. Entonces hay un problema que son las transiciones, o sea, los modelos o los booms económicos no duran, tienen ciclos. Y en esos problemas, en esos ciclos, ahí es donde siempre entramos, o sea, en esos ciclos es donde nosotros no manejamos bien la coyuntura. O sea, porque esos ciclos implican cambios. La economía tiene que cambiar, porque el sistema capitalista tiene esta particularidad, ¿no es cierto? Que todo lo viejo se convierte en obsoleto, ¿no? En obsoleto, o sea, lo que funcionó antes ya no va a funcionar después, entonces tienes que adaptarte al cambio. Ese salto al cambio es el que históricamente no hacemos bien. No sé si es por una debilidad institucional, por falta de mercado de capitales, por el tipo de mercado laboral que tenemos, o sea, hay varias razones que lo pueden explicar. Entonces, el no hacer bien esos cambios te genera una idea política de un sistema binario, ¿no? De péndulos, ¿no? Que en el Perú se hacen con la frase de modelo, con la palabra modelo, modelo. En realidad, de lo que estamos hablando es que estamos en un periodo de transición duro y que tenemos que saber cómo vamos a enfrentar este periodo de transición después de una pandemia, crisis económica, para que no sea un periodo largo de transición, que son como los que siempre tenemos. O sea, si uno analiza la serie que hace Bruno Seminario acerca del crecimiento económico del Perú, ¿no? Se va a dar cuenta que nuestra serie coincide con la de varios países parecidos, Colombia, Perú y Chile, pero nosotros caemos más en la crisis y nos toma más tiempo recuperarnos, porque no manejamos esas transiciones. O sea, recuperar el PBI de la independencia nos tomó cerca de 40 años, y cuando lo recuperamos viene la crisis de 1873 y la guerra del Salitre. Luego nos recuperamos, perdemos la primera parte, o sea, estropeamos todo un problema de diversificación de exportaciones porque ya no solo era urbano, ¿no? Y perdemos toda la parte de la primera globalización, ¿no? Llegamos tarde, en 1896 recién comenzamos otra vez y el país se recupera, ¿ya? Y luego tenemos otro periodo, por ejemplo, que es el más análogo con este, ¿no? Que es el de 1963. O sea, desde 1919 hasta 1963, tú tienes un país que ha crecido económicamente, que ha mejorado todos sus indicadores, ¿no? Ha mejorado sus indicadores de salud, o sea, de población, etcétera. Entonces tú dices, ¿y por qué la gente en 1963 vota por Belaúnde? Digamos que era quien decía que había que cambiarlo todo, ¿no? Y proponía, recuerden que Belaúnde era quien proponía reforma agraria. Claro, porque ha cambiado todo y ha mejorado todo, y entonces ha creado necesidades nuevas. Por ejemplo, ha creado en esa época una diferenciación social campesina. Habían campesinos que estaban ganando dinero, habían entrado al sector, por ejemplo, del transporte, y podían comprar tierra, pero no podían comprarla porque no había un mercado de tierras. Entonces no podían participar en ese mercado, ¿me entienden? Habían campesinos que sí mantenían una situación, ¿no?, de explotación básica, que es la que conocemos, pero, por ejemplo, en la costa, las azucareras, todos eran trabajadores asalariados, y en las ganaderas del centro también. Entonces tenías un sector asalariado que ya había crecido y que tenía otras demandas, porque ya no era el mismo país de 1919 a 1950. Y eso es algo que, por ejemplo, ahora nos está pasando y nos ha caído o sea, y nos está pasando como nos ha pasado antes, es decir, con pandemia y con crisis. Claro. Y eso también es algo que no entendió en su momento Abimael Guzmán, ¿no? Que fue con el planteamiento de Mariátegui de la independización del Lima, el problema de la tierra, que ya había sido, digamos, el problema de la tierra acabó con Velasco, ¿no? Con la reforma agraria, ¿no? Y él, creo que no lo supo ver, ¿no? Él fue con un problema que ya no estaba, ya estaba desfasado, ¿no? Y por eso, pues, perdió en la guerra, ¿no? Este periodo. Claro, pero hay un problema que es ese, manejar las transiciones, y las transiciones tienen que manejarse con cuidado, y ahí es donde la historia importa, porque lo que deberíamos ver, y si me permites, esto es ver, vamos a entrar en un proceso de reconstrucción nacional en este momento, y el problema es que cada vez que hemos entrado a un proceso de reconstrucción nacional, nosotros lo hemos hecho en polarización política. Y otra vez esta campaña es muy difícil entrar en un proceso de reconstrucción nacional cuando los candidatos se insultan o los candidatos se estigmatizan unos a otros, porque eso impide el diálogo. Los términos del discurso son fundamentales. O sea, el discurso ahora tiene que ser un discurso para tender puentes. O
sobre todo porque tenemos candidatos que en realidad representan al 20% de los votantes en la práctica, ¿no? Y hablan como si representaran al 100% de los votantes, ¿no? Representan solo una proporción muy pequeña. No están tendiendo puentes contra el resto de votantes a los cuales ellos no representan, ¿ya? Pero lo importante es este proceso de reconstrucción, porque vas a tener que reconstruir a partir de la pandemia, vas a tener que construir, esas son las cosas que mencionaba Bruno Seminario en la otra entrevista que hiciste de Punto de Equilibrio. O sea, hay que reconstruir con la pandemia, tienes que reactivar el sector, ¿no?, de servicios, tienes que pensar en la política monetaria, si es que hay subida de materias primas. O sea, hay varias cosas que hay que hacer, y para hacer esas cosas se necesita un diálogo político, y además es un diálogo político donde tienes que cambiar cosas, porque ya la forma en que has crecido hasta ahora ya no funciona porque la sociedad cambió. Ya. Entonces ahora la sociedad cambió, hay demandas insatisfechas que tienen que ser respondidas de otra manera. Entonces, ese es el punto. O sea, nosotros tenemos esta tendencia a entender las cosas de manera binaria y es lo que nos arruina en las transiciones. Claro, y eso también es lo que se ha dicho hace relativamente poco en Chile, ¿no? Que todo el mundo decía, pero ¿por qué ha habido estas protestas tan grandes, ¿no?, en Chile, cuando todo está bien, ¿no? Si hemos crecido, Chile es casi un país desarrollado, y escuchando muchos análisis diversos, ahí escuché lo mismo, ¿no? La gente ya no tiene necesidades diversas, son necesidades, entre comillas, de un país desarrollado, ¿no? Y no las han sabido. Claro, son otras necesidades, otros reclamos que no se ven reflejados en el sector político, que el sector político está actuando como si estuviera en 1990, en el caso chileno, ¿ya? Entonces, claro, ya las demandas del 1990 ya se cumplieron. Exacto. Entonces, claro, por eso no entienden la insatisfacción de la población frente al régimen político. Claro, el régimen político chileno ha ido de manera estable, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es eso, o sea, hay un problema en Latinoamérica muy serio con ¿no?, el manejo de las transiciones, ¿no? Eso es, digamos, y por eso yo creo que es muy importante aprender de nuestros procesos de reconstrucción nacional. Y aquí yo, digamos, ya que me voy a tomar una libertad, pero justo vamos a hacer el Congreso del Bicentenario, Congreso de Historia del Bicentenario, ¿no? Y una de las mesas que vamos a organizar es reconstrucciones nacionales, porque es importante discutir ese proceso, ¿no? Nuestras reconstrucciones han sido muy violentas, muy largas, ¿ya? No hemos podido llegar a acuerdos, nos ha costado demasiado trabajo llegar a acuerdos y hemos perdido, ¿no?, parte del proceso de desarrollo en ese momento, de acuerdo. Opinión. Es muy importante eso. Y Martín, finalmente, porque yo sé también que tenemos poco tiempo, tú tienes otras obligaciones, ¿no? Brevemente, ¿cuál debe ser el rol del empresario y del empresariado en este nuevo contexto crítico en la historia del país? Esa es una pregunta difícil, porque es una pregunta normativa. Entonces a mí me da digamos, yo como historiador recomendando a la gente que hace el trabajo, ¿no?, qué es lo que debe hacer, me cuesta un poco, pero lo que yo diría es lo siguiente, que es lo que dije anteriormente y que es lo que tiene que ver, que no solo con el empresariado, sino con la sociedad civil, universidades, ¿no?, otras instituciones. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es ponernos, o sea, tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en un proceso de reconstrucción nacional. Y en ese proceso de reconstrucción nacional tenemos que pensar en qué es lo que nos une, no en qué es lo que nos divide, ¿ya? Usar un lenguaje que permite el diálogo y que no sea un lenguaje de personas. O sea, nuestros políticos hablan como personajes de programas de reality shows y no hablan como personajes que van a establecer puentes, ¿no?, para construir un país. Entonces, claro, esa, por ejemplo, no necesariamente estaría en empresarios, pero eso es una de las cosas que el empresario va a tener que hacer, porque si no, nadie lo va a hacer, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, si yo tuvieras, por ejemplo, un ejemplo histórico de este tipo de cosas es la Federación Nacional del Café, después de la Guerra de los 1000 días en Colombia, cómo los empresarios se unen a partir de la Federación Nacional del Café, ¿no es cierto?, y ayudan al proceso de reconstrucción del país. ¿Ya? Entonces, claro, va a haber que haber un diálogo entre diversos sectores de la sociedad para poder armar este proceso de reconstrucción. Y tal vez sea muy importante establecer esos diálogos a partir de lo que planteamos en esto del problema del desarrollo, ¿no? O sea, desarrollamos el sector servicios, un sector de servicios que está en bienes de capital, que está también en tecnología, porque hay varias startups, ¿no? Y está en el servicio turístico, hotelería, etc. Entonces, ¿cómo desarrollamos eso, por ejemplo,
después de la recuperación de la pandemia para llevarlo un paso hacia adelante, ¿no? Para que, digamos, adelantarnos a la transición, que es lo que tendríamos que hacer. Pues esa sería la figura, digamos, es lo que a mí se me ocurriría a partir de la experiencia, o sea, no hacer no pasar un periodo largo de inestabilidad política de 20 años como hemos pasado después de la guerra del Salitre, por ejemplo. Claro. Bueno, ha sido Martín Monsalve. Muchísimas gracias, Martín, por esta larga y tan interesante entrevista. Martín Monsalve es coeditor de Historia Empresarial en América Latina, temas, debates y problemas, libro que pueden encontrar en la página web del Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. Martín además es investigador SIUP y jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Martín. Bueno, muchas gracias a ti, José Ignacio, por haberme invitado. Espero que no haya sido, sí, hace un poco largo, espero que haya estado bien. Y bueno, algunas de las cosas van más allá del libro, porque las preguntas eran desafiantes, digamos así, más allá de lo que generalmente hace una historia. Bueno, muchas gracias. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, Martín.